Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí lo más destacado del día. Tres cuerpos fueron hallados en una cuneta al interior del botadero de basura municipal de Babahoyo. Fueron identificados, 2 son menores de edad. Fueron hallados por trabajadores del botadero de basura de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los 3 cuerpos estaban tirados en una cuneta con varios orificios de proyectil. Luego de unos minutos fueron identificados como Johnny Miranda, de 50 años, su hijo Elvis Miranda, de 17, y Vladimir Reasco, de 15 años. Tienen varios impactos de proyectil de arma de fuego a la altura de tórax y en la cabeza. Alrededor en promedio 3-4 disparos presentan cada cuerpo. Según versiones de sus familiares, los ahora occisos habrían sido secuestrados durante la madrugada del lunes mientras terminaban su jornada de ventas de comidas en un triciclo en la avenida 6 de octubre en esa localidad. Fueron secuestrados por parte de un vehículo que todavía se encuentra investigaciones, las características, y el día de hoy aparecen estos cuerpos ya sin vida en el sector del botadero basura vía Montal. Los cuerpos fueron hallados durante la tarde de este lunes tras ser buscados desesperadamente por sus familiares, manteniendo la esperanza de encontrarlos a salvo. Informó Martín Soto. Un ataque armado dejó 2 muertos y 2 personas heridas en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas iban a bordo de un vehículo cuando fueron acribillados a tiros. La Policía Nacional levantó más de 35 indicios balísticos de una pistola y un fusil. Una persecución a balas terminó con un carro volcado y 2 personas acribilladas a tiros. Del violento ataque registrado en Manta, provincia de Manabí, otras 2 personas resultaron heridas. Bueno, al llegar acá encontramos un vehículo encunetado, 2 personas en la parte interna sin signos vitales, una con signos vitales y otra persona que se encontraba en los exteriores con un sangrado a nivel frontal. El hecho ocurrió en una vía circunvalación cerca del redondel de los bomberos. Al llegar al tramo que une los barrios La Época y San Carlos, los sicarios lograron que el vehículo de sus víctimas se accidentara para acribillarlos. Las personas heridas responden a los nombres de Cristian Asrián y de Ángel Ramón, de 60 años, son las personas que están heridas. Y los fallecidos, Peñafiel Zambrano, Jonathan Fabián y Espinosa Nilo Atilio. A la escena arribaron personal de criminalística y INASEC y Fiscalía para levantar los indicios. Más de 35 casquillos se levantaron en el lugar del doble crimen. Aproximadamente existen unos 35 indicios balísticos y una persecución más o menos unos 500 metros hacia atrás de la carretera y vienen a terminar acá. Los cuerpos de los fallecidos estaban atrapados en el vehículo accidentado. Personal del Cuerpo de Bomberos de Manta con equipos hidráulicos sacaron los cadáveres. Hay que ir haciendo cortes y Fiscalía va tomando foto por foto porque obviamente ya no es un rescate sino una recuperación y hay que tener documentado, sobre todo porque es por muerte violenta. La policía investiga el móvil del ataque. Uno de los fallecidos era un reconocido comerciante de pescado. En este momento ya está el vehículo recuperado, está incinerado y en el sector de los Gavilanes y están ya con las pericias, equipo de criminalística ya se encuentra en el punto. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Al sur de Ambato, en el sector de Las Rieles, fue asesinado un hombre en medio de una aparente riña. El cadáver presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Al parecer se la tenían jurada y se toparon en un lugar desolado donde se habría armado una gresca entre la víctima y 2 extranjeros. En la pelea no solo utilizaron los puños, uno de los presuntos responsables del crimen habría atacado al hoy fallecido con un objeto contundente, terminando con su existencia. Tiene golpes contusos en su cabeza. Se trataría de personas en situación de calle, supuestamente consumidoras. Al fallecido, los 2 extranjeros lo sorprendieron cuando estaba concentrado en el vicio. El cuerpo quedó tendido sobre las rieles del tren. Personas de buen corazón lo taparon con un plástico negro hasta la llegada de las unidades policiales. Se presume que ha sido una gresca que ya ha habido antecedentes del día de ayer. En circunstancias que varias personas se encontraban en las inmediaciones de la línea del tren, haciendo algunas actividades reunidas y
son atacados por otra persona. El fallecido era de la zona. Llegaron familiares y fue identificado como Hernán Orlando, de 30 años de edad. Agentes de la DINASED trabajan en flagrancia con la finalidad de ubicar a los dos venezolanos supuestos responsables del homicidio. Dentro de las investigaciones, todavía la Policía Nacional se encuentra en búsqueda del posible actor del hecho. El difunto contaba con antecedentes en el 2015, 2017, 2018 y 2020 por asociación ilícita y robo, informó Iván Casamen. Al sur de Quito, en el sector del parque industrial, un cuerpo de sexo masculino fue encontrado sin vida. Al cadáver lo dejaron en una zona desolada, en un camino que conduce a una hacienda. La mayoría de los habitantes del barrio San Juan de Turubamba Alto, al sur de la capital, se despiertan temprano. Unos trabajan en la hacienda y otros tienen su propio ganado. A las 3 de la madrugada que pasaron los primeros no observaron nada. Presumen que fueron minutos después que dejaron el cuerpo sin vida. Hoy a las 4:30 de la mañana un cadáver amaniatado, totalmente de pies y manos y amordazado con cinta, creo, de embalaje. Lo dejaron en una esquina del camino que sube a la hacienda. En el punto aún estaba la sangre que perdió. Al parecer el sitio sería una escena secundaria, es decir, lo abandonaron, asegurándose que no dejaban testigos. No hay alumbrado y aquí a veces prenden y se apagan los focos. Para los habitantes del rostro no les era conocido. Al parecer el cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego, pero sí estaba amarrado. Estaba boca abajo y se le veía que tenía un corte aquí más o menos por la nuca, así, porque ahí le estaba saliendo sangre mucho. El teniente coronel Mario Escobar, comandante del distrito Quitumbe, confirmó lo descrito por los vecinos. Al parecer al hombre, antes de asesinarlo, lo maltrataron. No tenía ningún documento que ayude a la identificación. El cadáver estaba con golpes y sobre todo presentaba un corte a la altura del cuello. Además indicó que el cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego. No encontraron indicios balísticos. Los asesinos terminaron con su vida utilizando un cuchillo o algo similar. El ciudadano no presenta ningún tipo de tatuaje que sea una identificación. Tiene que ingresar él a la medicina legal para que a través de la necrodactilia se le pueda identificar. En el sitio cámaras de seguridad, imposible. Si del alumbrado público dicen que solo unas cuantas lámparas se prenden, que la oscuridad reina en la zona. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Santo Domingo fue desarticulado un presunto grupo delictivo implicado en el robo de vehículos, tenencia de armas y fabricación de placas de vehículos. En 3 allanamientos, 5 sospechosos fueron capturados y varios carros recuperados. 3 completos. Responde al nombre de Brian F. Hacía videos como estos a través de TikTok. Resaltaba la organización criminal a la que pertenecía, los Tiguerones. Los uniformados lo estaban buscando y finalmente lo encontraron tras allanar una vivienda en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Según la Fuerza de Tarea Conjunta, el detenido sería quien lideraba las extorsiones y vacunas en los sectores de Los Ángeles, Portilla y 5 de agosto. Al momento de su detención colaboró con los uniformados, pues en su poder se encontró municiones y esta arma de largo alcance, la misma que no pudo justificar. Una subametralladora UCI, una mini UCI, con alimentadoras y 3 municiones calibre 9 milímetros. Simultáneamente, los uniformados realizaron otra operación, esta vez en el sector de Río Verde. Información de inteligencia militar llevó a la fuerza pública a una vivienda. Allí un sujeto al que le quitaron un arma y quien, al sentirse acorralado, les dijo a los militares dónde estaba una caleta. Tras la casa y en medio del lodo, estaba un arsenal completo entre fundas plásticas. Desde abajo, que se está quedando abajo. Saca todo. Como evidencia, fusiles, pistolas, escopetas, alimentadoras y casi 1000 municiones de diferente calibre, además de pasta base de cocaína. Por este caso hay un ciudadano colombiano aprehendido. Muy cerca de allí, otra operación muy parecida, que dejó como resultado la aprehensión de otros 2 sujetos, quienes tenían en su poder un arsenal completo que lo habían escondido bajo la tierra. 6 armas de fuego, 6 alimentadoras y 130 cartuchos
calibre 5.56 y 9 milímetros. Según datos de la Fuerza de Tarea Conjunta, desde el 9 de enero hasta el 14 de febrero, se registra el decomiso de 3.948 municiones, 180 armas de fuego y 145 aprehendidos. Informó Marilyn Jaramillo. Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron allanamientos en la provincia de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, dando como resultado 7 detenidos por delitos entre 2 casos. En uno de ellos fueron apresados 2 policías en servicio activo. El bloque de seguridad, integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizaron un operativo a las 5:30 de la mañana con 2 allanamientos en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, donde se encontraron 7 presuntos terroristas con armas, municiones y explosivos y también con sustancias sujetas a fiscalización. Entre los detenidos se encuentra un menor de edad. 2 de los implicados están bajo investigaciones por asesinato y además 2 de los arrestados son policías en servicio activo, los mismos que fueron retenidos y llevados hasta los patios del comando de la Policía Nacional, junto con los otros involucrados. En los allanamientos se encontró varia evidencia. Tenemos como indicios un fusil Hebron AM-15-225, un fusil ZR 2157 calibre 7.62, una pistola Smith & Wesson, una mini cartuchera Mossberg calibre 16, 266 cartuchos de diferentes calibres, 7 alimentadoras, 32 bloques de clorhidrato de cocaína, un chaleco tipo policía, un chaleco tipo entrenamiento, 2 portapistolas, 5 prendas policiales. Informó Daniel Lalama. Las personas que conduzcan con llantas lisas no serán privadas de la libertad. La modificación en las sanciones a esta infracción se da tras una sentencia de la Corte Constitucional. Los detalles en breve. En pleno toque de queda, delincuentes saquearon un local comercial en el sector de la Granda Centeno, al norte de Quito. Los zampones vulneraron la seguridad de una puerta y se llevaron gran cantidad de mercadería en una camioneta. Eran pasadas las 4 de la mañana, aún en pleno toque de queda, cuando 4 individuos con vestimenta negra y actitud sospechosa se acercan a este local comercial. Sigilosamente vigilan la propiedad y en cuestión de segundos vulneran la seguridad de la puerta Lanford e ingresan. Que ellos ya rondan toda la casa, ven el segundo piso que no prenda luces ni nada, observan por todos lados para cometer el delito. Una vez dentro llaman inmediatamente a otro cómplice, quien a bordo de una camioneta se estaciona en la puerta misma del local comercial y empiezan a sacar gran cantidad de ropa. Una vecina de la zona se percató del hecho. Escuché la puerta, que alzaron la puerta. Entonces yo pensé que el joven que arrienda abajo era el que venía a dejar la mercadería, porque todos los días nosotros escuchamos a lo que se abre la puerta y suena la alarma y enseguida apaga. Entonces fue esa misma rutina. Entonces yo dije, son ellos. Los delincuentes a prisa empezaron a llenar el balde de la camioneta con todo tipo de prendas de vestir. Se dieron el tiempo incluso de acomodar la ropa y hacer más espacio para más mercadería, hasta recoger lo que se caía en el piso. Este movimiento y bulla inusual volvió a llamar la atención de la vecina, quien se asomó a una terraza y se llevó la sorpresa de que se trataba de un robo. Y le llamamos al joven y no contestó. Luego yo le llamé a la policía. Aquí hay un botón de pánico, pero ese botón de pánico en ese momento dice el joven que el precio no funcionaba. A pesar de todo ello, nada se pudo hacer. 7 minutos exactos duró el robo y los pillos huyeron. Un nuevo hecho delictivo que mantiene aterrados a los moradores y comerciantes del sector de la Granda Centeno al norte de Quito. Abajo, en el parque también existen asaltos, todo eso. Estamos muy aterrorizados porque nosotros como comerciantes salimos todas las mañanas y sí, muy preocupados por todo lo que está pasando. Denuncian que lamentablemente los patrullajes son escasos. Casi ya no vemos ni patrulleros, esa rara vez se ve por ahí. Por ello y más, hacen un llamado a las autoridades competentes. Que haya más control, porque nosotros como comerciantes nosotros necesitamos trabajar. Que ronde el ejército, que es lo principal.
En Quito informó Adriana Rojas. Un joven de 29 años de edad fue asesinado con varios impactos de bala en el Guasmo Sur. Según información, se trataría de un habitante de la zona. Su cuerpo quedó tendido hacia un costado de la calle por donde caminaba desprevenido. Es la cooperativa Unión de Bananeros Bloque 1 en el Guasmo Sur. La víctima tenía por costumbre transitar por estas zonas y tal vez sus agresores ya conocían su ruta. Por ese motivo resultó fácil para ellos dar con su paradero. El cuerpo fue identificado como Jefferson S. de 29 años de edad, morador de la misma zona, aunque su domicilio se ubicaría a varias cuadras del sitio donde le quitaron la vida. Nadie supo explicar qué hacía en ese lugar a esas horas. Lo cierto es que sus verdugos lo encontraron solo, desarmado, indefenso ante la presencia de sus armas de fuego. Familiares acudieron a la escena del crimen. Allí fue imposible para ellos no doblegarse frente a la impresionante imagen de aquel joven ya sin vida. Esa tarde lo esperaban en el hogar como una costumbre, pero en lugar de observar su presencia, recibieron a aquel mensajero que llegaba aturdido con la mala noticia de su lamentable crimen. Informó José Morales. Al volver por decisión del presidente Daniel Noboa, Ecuador decidió rever la decisión de enviar armamento chatarrizado a los Estados Unidos a cambio de material bélico. Ya regresamos aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. Y además, México negó a Ecuador la extradición de Jorge Cherre, requerido por la justicia ecuatoriana por el caso Ispol. ¿Qué sucederá con los fondos que personas que conduzcan con llantas lisas no serán privadas de la libertad? La modificación en las sanciones a esta infracción se da tras una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la sanción por conducir con llantas lisas? ¿Sabía usted que ahora no le podrán llevar preso por cometer esta infracción? El pasado 20 de diciembre, la Corte Constitucional eliminó del artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal que una persona sea detenida de 5 a 15 días. Sin embargo, esto no significa que se eliminan otras sanciones. Quien conduzca un vehículo con llantas lisas o en mal estado será sancionado con menos 5 puntos a la licencia. Y si es transporte público, el doble. Y en ambos casos el vehículo se retendrá hasta superar la infracción. Pero, ¿por qué conducir con llantas lisas es un peligro? Por ejemplo, en una vía que esté mojada, una llanta en mal estado lo que hace es impedir que este carro se pueda desplazar con seguridad. Y no solamente afectarse a sí mismo, sino poder afectar la salud o la vida de un tercero. Esos son los riesgos reales que implica una llanta lisa. No es la llanta per se, sino lo que se puede ocasionar a partir de no tener la seguridad suficiente en el momento de conducir. Según el Observatorio de Movilidad, llevar llantas lisas es la sexta infracción más cometida y es la tercera o causa de accidentes en el Ecuador. La Corte Constitucional insiste que los agentes de tránsito deben vigilar que las llantas de los autos se encuentren en buen estado y de no ser suficiente la reducción de puntos o la retención del vehículo, la Asamblea Nacional podrá reformar las sanciones y añadir multas económicas, de ser el caso, informó Valeria Navarro. La Comisión de Movilidad del municipio de Quito aprobó el informe para primer debate del proyecto de ordenanza para regular la circulación de 2 ocupantes en moto en la capital. La normativa brinda el sustento legal para que los agentes de tránsito puedan sancionar a quienes infrinjan la disposición. La resolución fue emitida en junio del 2022 por la Agencia Nacional de Tránsito, en donde regulaba la prohibición del transporte de 2 hombres en una motocicleta en el territorio nacional. Pero al ser los GATS municipales los entes competentes de la movilidad en los cantones, dicha disposición no estaba siendo aplicada a cabalidad. Ahora la Comisión de Movilidad del Cabildo Quiteño aprobó el informe para primer debate del proyecto de ordenanza que regula la circulación de 2 hombres en una motocicleta y sus respectivas sanciones. Esta ordenanza lo que hace es ratificar y reglamentar
una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que ya prohíbe a que haya 2 varones en moto. Sin embargo, los agentes de tránsito, por pretextos, por excusas, por cualquier otra razón, no querían o no hacían los controles respectivos. La norma busca disminuir los índices de inseguridad que se registran en la capital, ya que según cifras de las autoridades en 2023, se registraron en promedio 3 robos al día a bordo de motocicletas. Si es que se sanciona a quienes 2 varones en moto, tal cual dice la resolución, ya el hecho mismo baja la amenaza, el riesgo. Voy a aclarar también que esto no es que pretende criminalizar a los motociclistas per se. El concejal Bernardo Abad, proponente del proyecto, señaló que en la ordenanza también se tomaron en cuenta las excepciones de circulación, entre las que se incorporó a los agentes civiles de tránsito, policías y servidores públicos mientras estén efectuando su trabajo. Está prohibido la circulación de 2 varones en moto con estas excepciones. Si es padre o madre del conductor, si es cónyuge, conviviente en unión de hecho, si son hijos menores del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, menores de 12 años y se incluyó algo, funcionarios públicos. Ahora el texto pasará al Pleno del Consejo Metropolitano para ser conocido y debatido. El edil capitalino indicó que insistirá en que adicional a la sanción monetaria, también se retenga la motocicleta para que el ciudadano no siga cometiendo la infracción. Porque si solamente es multa, en la gran mayoría de los casos ni siquiera se acercan a pagar. Se tiene que dar una sanción como retención de moto hasta que la persona vaya, presente los documentos de la motocicleta y pueda retirarla de los patios de retención, tal cual el pico y placa. Abad también indicó que la ordenanza busca ratificar la sanción de la validez de una licencia de conducir expedida en el extranjero por máximo 6 meses y que la misma no puede ser utilizada para la índole comercial. Informó Mauricio Sánchez. Una ambulancia que circulaba en la vía que conecta La Concordia con Puerto Nuevo en Santo Domingo cayó por hundimiento de la carretera. El vehículo de emergencia fue arrastrado por la creciente del río. El conductor fue encontrado sin vida. Vía La Concordia, Monterrey, el laxo de la entrada de la Villega, la Y. Se fue la vía, se fue, no hay paso. Iban a un auxilio cuando la mesa de la vía conocida como Paralelo Cero se hundió de forma sorpresiva, cayendo el vehículo de emergencia con el conductor y 2 paramédicos. La ambulancia fue arrastrada por varios metros, el chofer no pudo huir a la muerte y a la furia de la creciente y lamentablemente fue rescatado sin vida. Hemos rescatado a una paramédico que estaba todavía dentro del vehículo de la ambulancia. Otro paramédico había salido por sus propios medios e hicimos el rescate del cuerpo del fallecido. El hundimiento de la vía que conecta al cantón La Concordia con el recinto Puerto Nuevo, perteneciente al Carmen, obedecería a las fuertes lluvias de las últimas horas que cayó en la zona. Estamos viendo ya la fuerza de la naturaleza con este fenómeno del Niño que se preveía para diciembre, pero mire, nos acaba de pegar un impacto muy fuerte. El cuerpo del conductor fue encontrado metros más abajo, quedó atrapado en medio de troncos, piedras y basura. Paradójicamente, quienes iban a una emergencia terminaron en apuros. Incluso la muerte abrazó al chofer de la ambulancia del Ministerio de Salud. Estamos llamando a una reunión de urgencia del COE cantonal para ver si se declara en emergencia La Concordia y el cantón, porque están idas las vías en Bellavista, La Florida, que es parte de Esmeralda, pero son seres humanos que necesitan atención. Desde el aire se aprecia la magnitud de la creciente que arrastró el vehículo por varios metros hasta dejarlo en una de las orillas. La furia del agua dejó a varias comunidades incomunicadas y en apuros. Necesitamos ahorita precautelar sobre todo el resto de los puentes y de la vida humana. Informó Iván Casamen. El desbordamiento de un río inundó viviendas, dejando familias afectadas en sectores rurales de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Veamos. Con el agua a la cintura deben entrar y salir de sus casas los habitantes del sector Puerto Guadalupe en la parroquia Febres Cordero de Babahoyo. La creciente del río Chilintomo ingresó a las viviendas. Muebles y electrodomésticos se perdieron con el agua en esta inundación que los tomó por sorpresa. Entonces tenemos que estar pendientes de que para
tomar alguna decisión rápido o acudir a alguien que nos venga a dar la mano. Los moradores coinciden en que son años que llevan sin atención en la zona, así que piden trabajos que eviten las inundaciones. A ver si nos ayudan con los muros de contención aquí, para todos aquí, que estamos en peligro realmente. Técnicos de gestión de riesgos del municipio de Babahoyo evaluaron la situación de las familias afectadas. De aquí realizaremos las gestiones pertinentes para derivar a otras instituciones, en este caso que ellos están solicitando un muro de contención, entonces para derivar a donde corresponde. Mientras tanto, deberán esperar anegados al interior de sus casas y buscar hogares de acogida para precautelar la seguridad de los niños principalmente, informó Martín Soto. Nos vamos al Cantón Naranjal. Es otro de los sitios que se ha visto afectado a consecuencia de las fuertes lluvias. Varias de sus calles en la cabecera cantonal quedaron anegadas este lunes. Las precipitaciones que se registraron durante la noche del domingo y madrugada de este lunes causaron graves afectaciones en el Cantón Naranjal. En varios sectores las calles quedaron anegadas, causando preocupación entre sus habitantes. Está inundadito de agua, sale a la otra calle por el lado. La prefecta del Guayas, en una visita que hizo al Cantón Milagro la mañana de este lunes, se refirió no solo a la situación de Naranjal, sino a las de otras poblaciones en las que el invierno ha causado estragos. Tenemos varias emergencias en algunos cantones, unas más graves que otras. Simón Bolívar, Naranjal, Naranjito y Playas, el área urbana, que es la zona que está más fuertemente golpeada, y estamos ahora mismo pidiéndole a todo el equipo que ponga todos sus esfuerzos a atender la ciudadanía de Playas. Mientras tanto, en Naranjal sus habitantes esperan que el temporal invernal no los continúe golpeando para poder salir de sus casas sin estar en contacto con el agua estancada, informó Miguel Laje. Por decisión del presidente Noboa, Ecuador decidió rever la decisión de enviar armamento chatarrizado a los Estados Unidos a cambio de material bélico de alta tecnología. Esta medida se habría adoptado tras una solicitud del gobierno ruso, el cual instó a nuestro país a mantener neutralidad en el conflicto que mantiene con Ucrania. Durante su comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, anunció que Ecuador dio marcha atrás en el envío de armamento obsoleto hacia Estados Unidos. Esto tras los exhortos provenientes de Rusia para mantener la neutralidad ante el conflicto bélico que mantienen con Ucrania. El Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Sommerfeld aseguró que las sanciones comerciales al banano ecuatoriano no fueron motivadas por el posible envío de armamento a Estados Unidos, sino por problemas fitosanitarios acarreados desde el anterior gobierno. Conocemos que hubieron comunicaciones desde Rusia hacia el Ecuador a partir del mes de mayo del 2023 sobre inquietudes que tenían en temas fitosanitarios acerca del banano. Estas comunicaciones no fueron correctamente atendidas. La canciller también indicó que la decisión del presidente Daniel Noboa está enmarcada dentro de las competencias de soberanía del Estado y no generarán distanciamientos diplomáticos con Estados Unidos. Y este rato le puedo decir que tenemos excelentes relaciones internacionales. Miembros de la comisión saludaron la decisión del gobierno de no inmiscuirse en conflictos internacionales, precautelando así la estabilidad comercial. Lo importante es que de una u otra manera las decisiones se hayan tomado en pos de solucionar los problemas que han degenerado en una problemática comercial. La ministra culminó su intervención aclarando que ningún producto ecuatoriano, a más del banano, ha sido sancionado por las autoridades rusas. Informó Álvaro Terán. El ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, es convocado a rendir su versión en el caso Metástasis este miércoles, pues según Fiscalía, él sería alias ruso en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán.
A las 9 de la mañana de este miércoles 21 de febrero deberá presentarse el ex legislador del correísmo Ronnie Aliaga para rendir su versión libre y voluntaria por el caso Metástasis, que investiga una red de corrupción entre el narcotráfico, operadores de justicia y políticos. Esto luego de que la Fiscalía sostuviera que en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y el requerido por la justicia Javier Jordán se mencionara la existencia de un operador político en el Parlamento ecuatoriano bajo el alias El Ruso. Cuando los chats salieron a la luz pública, Aliaga se pronunció a través de un comunicado. Desde que comenzó la divulgación de los chats del caso Metástasis, la fiscal general del Estado me ha señalado como el vínculo de Leandro Norero, utilizando el seudónimo El Ruso, sin presentar evidencia alguna que respalde la afirmación de que soy el ruso, ya que en ninguno de los supuestos chats soy interlocutor directo y no puedo responder lo dicho por terceros. Ronnie Aliaga, antes de ser asambleísta, formó parte de la banda Latin Kings y fue tras la pacificación liderada por Rafael Correa que se unió a las filas en ese entonces de Alianza País. Las primeras pistas que llevaron a evidenciar la relación entre Jordán y Aliaga fue una fotografía que la hizo público Fernando Villavicencio. Ambos se encontraban en una piscina en Miami. Por el caso Metástasis incluye en el expediente una solicitud que hizo el ex legislador Aliaga a Diana Salazar, requiriendo información sobre si Javier Jordán y otro personaje que aparece en la piscina, Leonardo Cortázar, son investigados por lavado de activos en el proceso que se seguía a la esposa de Leandro Norero, alias El Patrón. ¿Por qué requería esa información? Son preguntas que deberá responder ante la justicia. Esto mientras otro de los procesados por el caso Metástasis, Daniel Salcedo, apuesta por el recurso de revisión para salir de la cárcel. La audiencia sobre esto será el próximo miércoles 28 de febrero. En total son 39 las personas procesadas y Diana Salazar ha indicado que podría existir una segunda entrega. Informó Valeria Navarro. El correísmo defiende su tesis sobre la creación de un recurso extraordinario de revisión a través de informes de organismos de la OEA y la ONU para las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, advirtió que de aprobarse esa propuesta, el presidente Daniel Noboa ejercerá su facultad de veto. La suspensión del segundo debate no es un punto muerto para el correísmo, pese a que su propuesta de revisar sentencias condenatorias ejecutoriadas levantó polvo y muelas en el Parlamento. La hermana del expresidente dice que no hay nada oculto. Si tan propuesta nuestra, con el interés ulterior de impunidad, si son 4 de 10 en la comisión, ¿por qué no le votaron los otros 6 en contra? Puede terminar en una sentencia condenatoria, que ya es definitiva, o puede terminar en una declaración de inocencia. Así es que, digamos, como dicen los gringos, ahí están 50-50. ¿Y esa es la última carta también de su hermano? En ese proceso sí. Aun cuando no tienen los votos en Construye, dicen que insistirán en el archivo, o al menos en que desaparezcan la cuarta causal en el 658 del COIP. Es algo increíble que se pretenda dar más poder jurisdiccional a una relatoría o a un comité del extranjero que a la propia justicia ecuatoriana. El oficialismo plantea que la votación se efectúe en 3 bloques. Parecería que ahora los votos se abren. ¿Van a tener ustedes los 70 votos para poder alcanzar esta aspiración? No lo sabemos, no lo sabemos. A ver, una pequeña aclaración. El acuerdo al inicio del periodo legislativo interino, que es el que estamos viviendo, entre Partido Social Cristiano, ADN y nosotros, era por condiciones de gobernabilidad. ¿Revisión o un nuevo análisis de la sentencia condenatoria? A ver, yo espero que tenga muy en claro la Asamblea Nacional los objetivos políticos de cada artículo. Cualquier cosa que pase, recuerden ustedes que el presidente tiene derecho a veto. El presidente de la Asamblea todavía no convoca al Pleno y el mandatario acudirá al cambio de la Guardia Legislativa, a la sombra del segundo escollo político, informó Jorge Escobar. Atención, México negó a Ecuador la extradición de Jorge Cherres
uno de los principales investigados por el caso ISPO por el desfalco de $900 millones a esta institución. La Corte Nacional de Justicia informó a través de un comunicado que México negó la extradición de Jorge Cherres, quien era requerido por el presunto delito de falsedad de información en el caso Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, por sus siglas denominado ISPOL. Esta decisión se fundamenta en que, para las autoridades mexicanas, no existe un tipo penal equivalente dentro de su legislación. Al ser esta resolución de carácter definitiva, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia informó que ha concluido el proceso de extradición debido a que ya no cabe ningún otro tipo de recurso, a lo que el director del ISPOL, Renato González, respondió. En este pedido puntual, el proceso está terminado, como efectivamente lo ha manifestado la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, hay que recordar que hace pocos días pasó ya a la instancia de juicio el tema de peculado por $216 millones. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que iniciemos un nuevo pedido de extradición por este delito que aspiramos si esté tipificado en el Código Penal mexicano. A Jorge Cherres, conocido como el Mago, se lo investiga en calidad de intermediario financiero. Él mismo se encargaba de las supuestas inversiones en la compra de bonos, algo que generó un desfalco de más de $900 millones en ISPOL. En Ecuador no tenemos un solo detenido y tampoco tenemos hasta el momento un solo sentenciado. ¿Cuánto se ha recuperado hasta el momento? Aproximadamente $380 millones y hay que continuar en estas tareas. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Hay que comprender que al ISPOL le atracaron por varios años, entre el 2013 al 2019, y las tareas de recuperación de esos recursos por lo menos nos tomará una década. Informó Valeria Navarro. Las organizaciones religiosas deberán registrar de manera obligatoria a sus líderes, lideresas, pastores o pastoras. La decisión es parte de la reparación integral en el caso de Juliana Campoverde, la joven que desapareció hace 12 años y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Por este caso, un ex líder religioso está detenido. La decisión fue informada por parte de Fiscalía, y es que en el marco de la reparación integral por el caso Juliana Campoverde, se indicó que en un plazo de 60 días, a partir del 15 de febrero del 2024, las organizaciones religiosas constituidas bajo la Ley de Cultos y el Reglamento de Cultos Religiosos deberán registrar los datos personales de sus líderes, lideresas, pastores o pastoras ante la Dirección de Registro de Movimientos Sociales del Ministerio de Gobierno. La disposición consta en el Acuerdo Ministerial 153, Registro Oficial 498. Esto en cumplimiento con la reparación integral ordenada en la sentencia condenatoria ya ejecutoriada por el plagio con resultado de muerte de Juliana Campoverde. La joven de 18 años fue desaparecida el 7 de julio de 2012 en la Biloxi al sur de Quito. Jonathan Carrillo, hijo del pastor de la iglesia evangélica Oasis de Esperanza, lugar donde ejercía liderazgo pastoral sin ser titulado como tal, fue investigado y procesado por la Fiscalía, finalmente sentenciado a 25 años de reclusión mayor como autor del delito. Denuncian que las aguas servidas sirven para regar los sembríos. Una hoja de lechuga, acelga, col, así como zanahoria, melloco o chocho, puede estar en la mesa de su casa, en la de algún ejecutivo o incluso en el plato del presidente de la República. El asunto aquí es, ¿usted conoce de dónde proviene esa legumbre u hortaliza? La verdad que una vez yo ingresé y sí se ve bonito de arriba, ¿no? los sembríos, pero es full con agua del río que está contaminada con heces fecales. Porque si usted ingresa, a veces pisa y está clarito las heces fecales. Con esa agua es la que están produciendo todas esas legumbres. En concreto, la denuncia de la gente de San Antonio de Pichincha radica en el supuesto riego de estos campos con líquido proveniente del río Monjas, es decir, aguas hervidas y contaminadas. Lamentablemente, pues sí, con aguas hervidas es lo que siembran esas verduras de acá abajo. Y yo quisiera que eso ustedes consten en lo que están haciendo porque tienen bombas en donde ellos atraen el agua. Buenos días.
Ante aquello decidimos constatar si era verdad si aquellas mangueras que conectan las aguas del Monjas con los cultivos en realidad bombean el agua para el riego. La respuesta del dueño de los campos nos dejó sorprendidos. Coge el punto de aquí hasta Pomasqui. Váyase viendo quién nomás riega. Vayan a ver en Nayón, vayan a ver en Cayambe. No somos solo los únicos. Para estar seguros y adentro de los terrenos, volvimos a insistir si ocupaban el agua del río Monjas. La respuesta fue la misma. ¿Y cuándo se ocupa el agua del río? Cuando hay en verano. Eso ya es raro, una vez al año, sí. Bueno, es solo una vez al año. Al menos así dice. Aquello porque mantiene unos ojos de agua natural cristalina que servirían para regar los huertos los restantes 364 días. Esas reservas de líquido vital también lo vimos. La duda de qué estamos llevándonos a la boca nos puso en alerta, así que decidimos ir en busca de la autoridad parroquial para saber si están al tanto del asunto. Nosotros como gobierno parroquial, de una manera muy responsable, hemos puesto en conocimiento de las entidades competentes, en este caso AMC, Ministerio de Salud, para que puedan asistir a esta problemática. Tenemos conocimiento y no es un secreto para nadie de que en San Antonio de Pichincha se está cultivando con aguas servidas del río Monjas. En tal razón deben ser aquellas instituciones las que certifiquen si el riego con agua contaminada es perjudicial o no para la salud humana. A todo eso se añade el cambio del cauce del río Monjas por mano de los productores, temática que la abordaremos en una nueva entrega. Con imágenes de Carlos Torres, informó Javier Rosero. La buena noticia llega gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia. En nuestro segmento La Buena Noticia, les contamos que a finales de febrero el Torneo Nacional de Robótica estará abierto al público para presenciar la creatividad y la innovación de niños entre 6 y 15 años de edad. Los ganadores representarán al país en concursos internacionales. Por sexto año consecutivo, el Torneo Nacional de Robótica abre sus puertas al público para disfrutar de la innovación y creatividad de niños entre 6 a 15 años. Más de 670 niños y 134 equipos se inscribieron para participar en esta gran competencia. El evento reúne a pequeños amantes de la robótica de muchas partes del país, como Guayaquil, Riobamba, Ambato, Latacunga, Azogues, Ibarra, Cuenca y Quito. Créame que de los chicos que he entrenado, muchos están nerviosos porque saben la magnitud de todo este evento. Tal es caso que muchos chicos incluso no duermen por estar practicando, piensan cómo van a hacer, porque como hemos vivido ya en ediciones anteriores, esto es un torneo que prácticamente pone al límite las pruebas de conocimientos de los chicos. Será un evento de 3 días. El próximo 29 de febrero, 1 y 2 de marzo, se podrá apreciar la presentación de robots controlados y hasta programados por niños. El evento se va a desarrollar en Chimbacalle, en el Museo Interactivo de Ciencias. Un panel de jueces evaluará el diseño, la creatividad y la capacidad del robot para cumplir ciertos objetivos. Este año la temática se enfoca en ciudades inteligentes. La mayor motivación en este concurso, además de los premios y los trofeos, por supuesto, es que los ganadores representarán al Ecuador en el Torneo Internacional de Robótica, que se realizará en Estados Unidos. Informó Mía Sabeli Carrera. La buena noticia llegó gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia. Tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva, amigos televidentes. Un abrazo grande, descansen.